Hace 30 días exactamente que mi teléfono no sonaba. 30 días desde que salí de aquella oficina del asesor legal y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Desde entonces, silencio absoluto. Ningún mensaje preguntando si estaba bien, ninguna disculpa, ninguna señal de que alguna vez existió algo llamado familia. Hasta que a las 11:51 de la noche, la pantalla iluminó la oscuridad de mi habitación. No era un mensaje de reconciliación. Era una factura. El texto venía de mi madre, Carmen. La hipoteca vence mañana. Transfiere el dinero. Ni siquiera sabía que yo había renunciado a todo. Simplemente notó que el depósito automático no había llegado. Miré el mensaje brillante en la pantalla. Mi pulso ni siquiera cambió. Lo traté como una receta equivocada en la farmacia, peligrosa si se llena, inofensiva si se rechaza. Escribí mi respuesta con la frialdad de alguien acostumbrado a decir no. Envía la factura al propietario. Porque ya no soy yo. Para entender por qué 3 palabras terminaron destruyendo a mi familia, primero hay que entender cómo funcionaba la economía dentro de la casa de los Ortega. No estaba construida sobre amor, ni sobre lealtad. Estaba construida sobre una moneda invisible, mi capacidad. Durante los últimos 4 años, yo había sido el socio silencioso en el sueño de jubilación de mis padres. Vivían en una gran casa de 4 habitaciones en las afueras de Valencia, con un balcón amplio y una vista perfecta hacia las colinas verdes. Era la casa donde planeaban pasar el resto de sus vidas. Pero la vista no les pertenecía. Le pertenecía al banco. Y la cuota mensual me pertenecía a mí. Hace 4 años, mi padre Javier tomó una serie de decisiones financieras terribles. Invirtió todos sus ahorros en el proyecto de un viejo amigo que prometía una aplicación revolucionaria para turismo. El negocio desapareció en menos de 6 meses. El banco comenzó a hablar de embargo. Yo tenía 30 años y trabajaba como farmacéutica principal en una clínica privada de la ciudad. Después de años pagando préstamos estudiantiles, finalmente empezaba a ganar dinero de verdad. No lo dudé. Me ofrecía ayudar. 1.200 euros al mes. Ese era el precio para que mis padres no perdieran su casa. Configuré una transferencia automática. Ellos conservaron su casa, su terraza y su vista. Mientras tanto, yo vivía en un pequeño apartamento en el sótano de un edificio viejo a 20 minutos del centro. Mi ventana daba a un muro gris y a las ruedas de los coches estacionados en la calle. Conducía un coche de 12 años. Preparaba mi comida cada mañana. Vivía como una estudiante universitaria. Todo para que mis padres pudieran vivir como jubilados tranquilos. Siempre me decía que sería temporal. Siempre me decía que era mi deber. Y luego estaba Mateo. Mi hermano menor tiene 32 años, pero dentro de la lógica de mi familia sigue teniendo 12. Mateo es un soñador. Ese es el término elegante que mi familia usa para decir que nunca ha tenido un trabajo estable. Dice ser emprendedor. Pero en realidad eso significa que tiene una adicción a las apuestas y varias pequeñas empresas registradas que jamás han generado ganancias. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas revisando medicamentos, controlando inventarios y corrigiendo errores médicos, Mateo pasaba el tiempo presentando ideas de aplicaciones a inversores que siempre terminaban sonriendo con cortesía antes de mostrarle la puerta. Y cada vez que Mateo fracasaba, mis padres aparecían con una red de seguridad. Una red hecha con mi dinero. Cuando chocó su coche, mi padre encontró el dinero para comprarle otro. Cuando su casero amenazó con echarlo, mi madre consiguió pagar el alquiler. Durante años observé esa ecuación absurda. El hijo que no aportaba nada, recibía todo. La hija que mantenía la casa en pie, era invisible. Me tomó mucho tiempo entender la enfermedad detrás de todo eso. No era solo favoritismo. Era algo peor. La maldición de la competencia. Mis padres no me ignoraban porque no me quisieran. Me ignoraban porque yo era la fuerte. En su mente, mi estabilidad era algo seguro, algo permanente. Yo era la estructura de la familia. Aburrida, sólida, invisible. Y como podía cargar con el peso, decidieron que debía hacerlo. Mi fortaleza terminó convirtiéndose en un problema. Mi éxito no era algo que celebrar. Era algo que aprovechar. Yo era el recurso que todos podían usar. Mientras tanto, Mateo era frágil. Y en nuestra familia, la fragilidad era una moneda poderosa. Su incapacidad le compraba atención. Le compraba paciencia. Le compraba oportunidades que nunca pagaba. A mí me castigaban por ser responsable. A él lo premiaban por fracasar. Con el tiempo me convertí en el banco de la familia. Y Mateo,
en la inversión fallida que mis padres se negaban a abandonar. Pero no entendí hasta qué punto estaban dispuestos a explotarme, hasta el día que entramos en aquella oficina de abogados. El aire acondicionado en aquella oficina estaba tan frío que parecía diseñado para incomodar. El lugar olía a cera de limón y papeles antiguos, ese tipo de ambiente limpio y silencioso donde la gente recibe noticias que cambian su vida para siempre. Yo estaba sentada en una silla de cuero alto, acomodando la falda de mi vestido de trabajo. Había ido directamente después de un turno de 12 horas. Mis pies latían de cansancio. Frente a mí estaban mis padres, Carmen y Javier. Estaban tomados de la mano. Reconocí esa escena inmediatamente. Era el mismo tipo de actuación que hacían en las reuniones escolares cuando tenían que explicar por qué Mateo había vuelto a suspender todo. Mateo estaba sentado a su lado, inclinado en la silla, mirando su teléfono con expresión aburrida. No parecía nervioso. Ese debió haber sido mi primer aviso. El abogado, señor Álvarez, aclaró la garganta. Era un hombre pequeño que parecía incómodo con el documento grueso que tenía frente a él. Como saben, dijo, sus padres han decidido actualizar su testamento familiar, especialmente considerando el reciente compromiso de Mateo. Asentí. Tenía sentido. Mateo iba a casarse con una chica que conoció 2 meses antes en una fiesta en Ibiza. Ella estaba embarazada. Supuse que la reunión era para hablar de un fondo para el bebé o para organizar mejor las deudas que mis padres ya habían cubierto por él. Pero el abogado continuó. La residencia principal, ubicada en la calle Mirador del Sol número 17, junto con la cartera de inversiones y la colección de relojes antiguos, será transferida a la propiedad exclusiva de Mateo Ortega tras el fallecimiento de sus padres. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el aire acondicionado y el sonido de mi propio pulso en los oídos. Perdón, dije lentamente. ¿Podría repetir eso? El abogado evitó mirarme. La casa y los activos principales serán heredados por Mateo. Miré a mis padres. Mi madre examinaba sus uñas. Mi padre miraba por la ventana. ¿Y Lucía? Pregunté. ¿Qué queda para Lucía? El abogado pasó la página. A Lucía se le deja el collar de perlas de su abuela, el legado del cariño familiar. Un collar de perlas. Probablemente 200 euros en internet. Y una frase vacía. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero mi voz no. Yo pago la hipoteca de esa casa, dije. Cada mes durante 4 años. Los miré uno por uno. El adelanto para la refinanciación, lo pagué yo. El techo nuevo el verano pasado, lo pagué yo. Finalmente mi padre se giró hacia mí. Su rostro estaba duro. El rostro de un hombre que se había convencido de que estaba haciendo lo correcto. Mateo ahora tiene una familia, dijo. Necesita estabilidad. Lo miré fijamente. ¿Y yo no? Mi padre suspiró. Eres fuerte, Lucy, dijo usando un apodo que no escuchaba desde que tenía 10 años. Tienes una carrera. Eres profesional. Hizo una pausa antes de terminar la frase. Eres lo suficientemente fuerte como para comprarte tu propia casa. Mateo no. Ahí estaba. La frase que lo cambió todo. Eres lo suficientemente fuerte. Mi capacidad se convirtió en el arma que usaron para quitarme todo. Miré a Mateo. Finalmente levantó la vista del teléfono. No parecía sorprendido. No parecía incómodo. Parecía, exactamente como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. No parecía culpable. Parecía satisfecho. Mateo lo sabía. Siempre lo había sabido. Había dejado que yo pagara durante años la casa que un día sería suya. Miré mis manos. Estaban temblando. El shock funcionaba como un anestésico extraño. Sentía el peso de la traición, enorme y aplastante, pero el dolor todavía no había llegado. Mis padres me habían observado durante años, evaluando mi valor. Y habían decidido que valía 0. No, peor que 0. Yo era un recurso que podían usar hasta vaciarlo, y después tirar a la basura para que el verdadero hijo pudiera prosperar. Respiré profundamente. Entiendo, dije. Tomé mi bolso de la mesa. Creo que ya terminamos aquí. Lucía, no seas dramática, dijo mi madre con voz cortante. Es solo un documento. Seguimos siendo una familia. Negué con la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. No, respondí sin mirar atrás. Ya no. Salí de aquella oficina hacia el sol brillante de la tarde. El calor me golpeó en la cara. Subí a mi coche viejo, un sedán que ya tenía más de 10 años, con la luz del motor encendida desde hacía meses porque no tenía dinero para arreglarlo.
Encendí el motor y conduje en silencio. La traición se asentó en mi estómago como una piedra fría. No era solo el dinero. Era la mentira. Durante años me habían hecho creer que yo era parte del equipo. La salvadora. Pero en realidad, solo era la ayuda. El camino a casa fue completamente silencioso. No encendí la radio. No escuché música. Solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el ritmo lento de mi respiración. Cuando abrí la puerta de mi pequeño apartamento en el sótano, el aire estaba pesado y caliente, con ese olor que tienen los lugares donde vive una sola persona durante demasiado tiempo. No encendí la luz. Me senté en la pequeña mesa de cocina que había comprado usada por 40 euros en un mercado de segunda mano. Abrí mi portátil. La pantalla iluminó la habitación con un brillo azul. Entré en mi cuenta bancaria. Mis dedos se movieron automáticamente, escribiendo la contraseña que había memorizado 4 años atrás, el día que decidí salvar a mis padres. La página cargó. Y ahí estaba. La transferencia programada para el primer día del mes. Solo faltaban 3 días. Transferencia automática. 1.200 euros. Destino. Cuenta conjunta de Carmen y Javier Ortega. Mi dedo quedó suspendido sobre el panel táctil. Durante 4 años me había dicho que ese dinero era una red de seguridad. Me repetía que era la buena hija. La hija responsable. La hija que ayudaba cuando todo se derrumbaba. Pero mirando ese número en la pantalla, la ilusión se rompió. No había estado construyendo una red de seguridad. Había estado forjando una cadena. En ese momento apareció en mi mente un libro invisible de cuentas. Un registro de todo lo que había pagado. No solo dinero. También cosas mucho más caras. Las entradas aparecieron una por una, escritas en tinta roja. Entrada: el día que falté a la boda de mi mejor amiga para llevar a mi padre al hospital porque Mateo estaba demasiado borracho para hacerlo. Costo: mi vida social. Entrada: aquella Navidad en la que cené pan con mantequilla porque envié casi todo mi sueldo para pagar la calefacción de su casa. Costo: mi dignidad. Entrada: cientos de momentos en los que mi madre celebraba las ideas brillantes de Mateo mientras ignoraba mi trabajo estable. Costo: mi autoestima. Durante toda mi vida adulta había intentado comprar un lugar dentro de mi propia familia. Pensé que si pagaba lo suficiente, si ayudaba lo suficiente, si era fuerte lo suficiente, algún día el equilibrio cambiaría. Algún día yo también tendría valor para ellos. Pero la lectura del testamento había demostrado la verdad. El retorno de mi inversión era 0. No, era negativo. No estaba comprando su amor. Estaba financiando mi propia esclavitud. Cada mes pagaba una suscripción para ser tratada como una extraña en mi propia vida. La claridad llegó de repente. Fría. Precisa. Ya no estaba enfadada. Estaba terminando. Esto no era una familia. Era un contrato terrible. Y cualquier persona inteligente sabe exactamente qué hacer cuando un contrato deja de tener sentido. Cualquier persona que entiende de negocios sabe cuándo es momento de detener las pérdidas. Moví el cursor del ratón. Hice clic sobre la transferencia. Apareció un pequeño menú. Editar cantidad. Cambiar fecha. Cancelar pagos recurrentes. No dudé ni un segundo. Seleccioné cancelar pagos recurrentes. Una ventana apareció en la pantalla. ¿Está segura de que desea cancelar todos los pagos automáticos hacia la cuenta de Carmen y Javier Ortega? Miré la pantalla. Sí, susurré al apartamento vacío. Estoy segura. Hice clic en confirmar. La página se actualizó. La transferencia desapareció. La línea entera simplemente dejó de existir. Así, sin más. 4 años de obligación se evaporaron en silencio digital. Cerré el portátil. La habitación estaba oscura. Pero por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no me daba miedo. Me levanté, caminé hasta el refrigerador y me serví un vaso de agua. El agua sabía diferente. Sabía a libertad. Las hojas de los árboles fuera de mi pequeña ventana cambiaron de verde a dorado. El otoño llegó. Pero mi teléfono siguió siendo un espejo negro. No bloqueé sus números. No cambié mi correo. Quería hacer un último experimento. Quería descubrir si Carmen y Javier Ortega eran capaces de llamar a su hija, solo para preguntarle cómo estaba. Sin dinero. Sin facturas. Sin transferencias. Solo por cariño. El día 1 pasó. Luego el día 5. Luego el día 14. El silencio de mi apartamento no estaba vacío. Era información. Era la prueba final que necesitaba para cerrar el caso. Si realmente hubiera sido su hija,
Habría notado mi ausencia. Pero yo no era una hija. Era un servicio. Era como la compañía de electricidad. O el proveedor de Internet. Nadie llama a la compañía eléctrica para preguntar cómo está su día. Solo llaman cuando se apagan las luces. Seguí con mi vida. Iba al trabajo. Preparaba medicamentos. Volvía a casa. Las páginas del calendario seguían pasando mientras el primer día del mes se acercaba lentamente. Sentía una calma extraña. La misma claridad que aparece cuando finalmente baja la fiebre después de una enfermedad larga. Ya no esperaba disculpas. Solo esperaba el momento en que el sistema fallara. Y finalmente llegó la noche del 1 de noviembre. 11:51 de la noche. Mi teléfono se iluminó sobre la mesa de noche. No era una llamada. Era un mensaje de Carmen. La hipoteca vence hoy. Envía el dinero. Nada de hola. Nada de cómo estás. Solo una orden. Como si yo fuera una inquilina atrasada con la renta. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo había renunciado. Solo había notado que el servicio había dejado de funcionar. Tomé el teléfono. Escribí las palabras que había estado repitiendo en mi cabeza durante 30 días. Envía la factura al propietario. Porque ya no soy yo. Presioné enviar. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y esperé. La explosión comenzó exactamente 14 segundos después. El teléfono empezó a vibrar violentamente contra la madera. Carmen estaba llamando. La dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Luego llegó un mensaje de Mateo. ¿Qué demonios hiciste? Mamá está entrando en pánico. No respondí. Observé las notificaciones acumularse en la pantalla como facturas vencidas. Mensaje de voz de Carmen. Lucía, contesta ahora. Otro mensaje. El banco dice que si no pagamos antes del día 5 habrá recargos. Otro. ¿Qué estás intentando hacer? Luego Mateo escribió otra vez. No puedes cortarnos así. Esa casa es mi futuro. Solo estás haciendo esto porque estás celosa. Y finalmente otro mensaje de mi madre. Tu padre está muy nervioso. Su presión arterial está subiendo. ¿Quieres enviarlo otra vez al hospital? Envía el dinero esta misma noche. Leí todos los mensajes con la misma emoción que tendría un auditor revisando las cuentas de una empresa quebrada. No había preocupación por mí. No había curiosidad sobre por qué había dejado de pagar. Solo pánico. El cajero automático de la familia había dejado de funcionar. No estaban heridos porque retiré mi amor. Estaban aterrados porque retiré mi dinero. Y el mensaje de Mateo fue el más revelador de todos. El mensaje de Mateo lo decía todo. Esa casa es mi futuro. Para él no era un hogar. Era un activo. Un fondo que pensaba heredar sin haber trabajado un solo día por él. Y ahora estaba furioso porque los pagos habían dejado de llegar. Pero yo no sentía culpa. Por primera vez en mi vida, su pánico no despertó mi instinto de arreglar todo. Despertó mi determinación. Me estaba mostrando exactamente quiénes eran. Personas emocional y financieramente en bancarrota, enfadadas porque ya no estaba dispuesta a cubrir sus pérdidas. No respondí a sus amenazas. Tampoco los bloqueé. Simplemente puse el teléfono boca abajo y caminé hacia mi pequeño despacho en casa. Si mi familia quería tratar esto como un negocio, entonces yo también lo haría. Y la primera regla de cualquier negociación hostil es investigar los números. Siempre me dijeron que mis padres eran malos manejando dinero. Ese había sido el argumento durante 4 años. Pero el nivel de desesperación en sus mensajes no tenía sentido. Un pago atrasado genera una multa. No provoca un colapso total. A menos que la situación fuera mucho peor de lo que decían. Abrí mi portátil. Entré al portal digital de registros públicos del municipio. Los registros públicos no mienten. No manipulan. Solo muestran hechos. Escribí la dirección de la casa familiar en Valencia y presioné buscar. El historial apareció en segundos. Pasé el documento original de compra de hace 20 años. Luego la refinanciación de hace algunos años, la que yo había estado pagando sin saberlo. Pero entonces algo llamó mi atención. Un documento reciente. Fecha, 14 meses atrás. Tipo de documento, préstamo hipotecario adicional. Solicitantes, Carmen y Javier Ortega. Cantidad, 420.000 euros. Me quedé mirando la cifra. No tenía sentido. La casa valía aproximadamente 450.000 euros. Si habían pedido 420.000, significaba que habían retirado casi todo el valor de la propiedad.
Habían vaciado la casa de su patrimonio. Hicieron una refinanciación con retiro de efectivo. Entonces hice el cálculo mental. 14 meses atrás. Eso coincidía exactamente con el momento en que la supuesta empresa tecnológica de Mateo desapareció silenciosamente. Y de repente él dejó de pedirme pequeños préstamos. La verdad me golpeó como un puñetazo. No solo me habían dejado fuera de la herencia. Habían devorado la herencia antes de entregarla. Sacaron todo el dinero posible de la casa para pagar las deudas de Mateo. Apuestas, negocios fallidos, inversiones absurdas. Y luego le dejaron la casa vacía. Mientras tanto, yo había estado pagando la cuota mensual de una propiedad que ya no tenía valor. No estaba financiando su jubilación. No estaba construyendo una herencia. Durante el último año, mis 1.200 euros al mes no habían creado ningún patrimonio. Solo habían estado pagando los intereses de un rescate financiero, del que nadie me habló. Habían usado mi dinero para ocultar su favoritismo. Necesitaban que yo siguiera pagando la hipoteca, no porque fueran pobres, sino porque la casa estaba prácticamente en números rojos. La herencia que Mateo había defendido con tanta arrogancia, la que celebró en la oficina del abogado, no era una fortuna. Era una trampa de deuda. Mateo no iba a recibir una casa. Iba a recibir un problema, una responsabilidad, una bomba financiera. Una risa fría escapó de mi garganta. No era locura. Era la risa de alguien que finalmente ve el tablero completo. Pensaron que me habían engañado. Pensaron que habían logrado extraer mis recursos mientras el hijo favorito recibía el premio. Pero en realidad, le habían entregado al hijo favorito una granada. Y al dejar de pagar, yo acababa de quitar el seguro. Imprimí el documento. La impresora comenzó a trabajar, escupiendo las páginas. Las coloqué sobre mi escritorio junto a todo lo demás. Los estados bancarios. Las transferencias. El testamento. Ya no era solo una hija. Ahora era la acusadora. Y acababa de encontrar la prueba principal. Justo cuando terminé de organizar los documentos, alguien empezó a golpear la puerta de mi apartamento. 63.200 euros. Más que suficiente para el pago inicial de una casa en esta ciudad. Con ese dinero, dije con calma, ya pagué mi salida de esta familia. Mi madre miró las hojas. Sus ojos se movían entre los números mientras su boca se abría y cerraba sin encontrar palabras. Y la segunda página, añadí mirando directamente a Mateo, es para ti. Mateo tomó el documento. Era la impresión del registro público que yo había encontrado la noche anterior. El préstamo hipotecario. Los 420.000 euros. Sé lo del dinero que sacaron de la casa, dije. Sé que prácticamente vaciaron el valor de la propiedad para pagar las deudas de Mateo. El rostro de Mateo perdió todo el color. Miró a mi madre. Luego volvió a mirarme a mí. Por primera vez, tenía miedo. Había entendido que el juego se había terminado. Ya no era la hermana ingenua. Era la única persona en esa habitación que sabía toda la verdad. No le diste una casa, mamá, dije, rompiendo el silencio. Le diste una deuda. Le entregaste una propiedad vacía con una cuota que no puede pagar. Hice una pausa. Y yo ya no voy a pagar los intereses de sus errores. Lucía, por favor, susurró mi madre, agotada. No sabíamos qué más hacer. Él estaba en problemas. Siempre está en problemas, respondí. Y ustedes siempre lo rescatan. Miré a ambos con tranquilidad. Pero esta vez no van a usar mi vida para hacerlo. Mateo habló entonces, su voz temblando. Si no pagas, el banco se quedará con la casa. Voy a perderlo todo. Me encogí ligeramente de hombros. Entonces vende el reloj, dije señalando su muñeca. Eso debería cubrir algunos meses de alquiler. No esperé respuesta. Cerré la puerta. Deslicé el cerrojo. El sonido metálico fue corto y definitivo. Durante unos segundos me quedé allí escuchando. Mi madre lloraba en el pasillo. Mateo gritaba enfadado. Luego escuché sus pasos alejándose. 3 meses después el banco ejecutó la hipoteca. Yo no fui a verlo. No pasé por la casa. No miré el cartel de se vende en el jardín. Supe lo que pasó por un primo que me contó que Mateo estaba furioso. Decía que la culpa era del banco, de la economía, y por supuesto, mía. Mis padres terminaron mudándose a un pequeño apartamento cerca del aeropuerto. Dicen que el ruido de los aviones es constante, pero ahora pagan su propio alquiler. Mateo se fue a vivir con los padres de su prometida. Según escuché,
Esa situación ya está empezando a romperse. Sin la red de seguridad de mi dinero y sin la casa de mis padres. Por primera vez en su vida tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. En cuanto a mí, compré una casa. No una mansión con vistas espectaculares. Solo una pequeña casa de ladrillo con un jardín sencillo y una hipoteca que puedo pagar sin perder el sueño. Tiene un pequeño porche donde tomo café cada mañana. Y desde la ventana de mi cocina puedo ver las colinas si inclino un poco la cabeza. No es una vista de 1.000.000 de euros. Pero es mía. Una semana después de mudarme llegó una carta. Era de mi madre. Reconocí inmediatamente el papel. La misma papelería que usaba cuando yo era niña. Me senté en la mesa de mi nueva cocina, rodeada de cajas aún sin abrir, y la leí. Querida Lucía. Tu padre y yo hemos tenido mucho tiempo para pensar en este nuevo apartamento. Es pequeño y hemos tenido que vender muchas cosas. Nos hizo darnos cuenta de cuánto dimos por sentado. Sé que te hicimos daño. Sé que cometimos errores con Mateo. Te extraño. Extraño a nuestra hija. Ojalá algún día puedas perdonarnos. Con amor, mamá. Leí la carta 2 veces. Era una disculpa, de alguna forma. Admitía errores. Mostraba arrepentimiento. Hace un año esa carta me habría destruido. Habría corrido a su casa intentando arreglar todo otra vez. Intentando ser la buena hija. Pero sentada en mi cocina tranquila, con la luz del sol entrando por la ventana, entendí algo importante. Ya no necesitaba esa disculpa. La validación que había estado buscando durante 34 años. No era algo que ellos pudieran darme. Era algo que tenía que darme yo misma. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No llamé. No respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día podríamos tener una relación diferente. Lejana. Cuidadosa. Bajo mis condiciones. Pero no hoy. Hoy tenía cajas que desempacar. Tenía un jardín que plantar. Tenía una vida que vivir. Una vida que finalmente era solo mía. Había renunciado al trabajo de ser la salvadora de mi familia. Y al hacerlo, por fin había solicitado el puesto más importante de todos.